¿Alguna vez has sentido que un lugar guarda secretos que nadie debería descubrir? En este vídeo te llevaré a través de 10 historias sobrenaturales que ocurrieron en hoteles, hostales y alojamientos donde la realidad y lo inexplicable se mezclan. Cada relato es un viaje oscuro, lleno de misterio y terror que te hará dudar de lo que ves y oyes. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás no es para los débiles de corazón. ¿Estás listo para enfrentarlo? Si te gustan estas historias y quieres más contenido escalofriante, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo, y dejar tu like para apoyar nuestro trabajo. Cuéntanos en los comentarios cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu experiencia puede ser la próxima que contemos. Historia 1. En la casa rural de Lugo, los huéspedes olvidaban quiénes eran después del segundo día. Llegamos a Lugo buscando un descanso alejado del ruido. Una escapada tranquila en una casa rural que prometía paz y naturaleza. La casa estaba en un pequeño pueblo apartado, rodeada de bosques densos y caminos de tierra que crujían bajo el peso de los pasos. Al principio, todo parecía normal. La pareja que nos atendió nos recibió con amabilidad. Las habitaciones tenían ese aire rústico que a veces consuela, y el silencio era casi absoluto. Pero poco a poco, a medida que avanzaban las horas, empecé a notar que algo no encajaba. Mi pareja, que suele ser tan conversadora, se volvió callada y ausente, con una mirada que parecía buscar algo dentro de sí misma, pero que no lograba encontrar. Esa noche, antes de dormir, intentamos recordar juntos qué habíamos hecho ese día, pero la memoria nos fallaba, como si una neblina espesa hubiese cubierto cada detalle. Al despertar, la situación empeoró. Los nombres que solíamos usar el uno para el otro sonaban extraños, ajenos, como si pertenecieran a personas diferentes. ¿Quién eres?, me preguntó con los ojos llenos de desconcierto, y tuve que hacer un esfuerzo enorme para decirle mi propio nombre. Pasaron las horas y el olvido se extendía más allá de nuestros nombres. No recordábamos cómo nos conocimos, qué nos unía, ni siquiera dónde habíamos estado antes de llegar allí. La casa parecía tragarse nuestros recuerdos, un abismo invisible que consumía nuestra identidad lentamente. En la cocina, encontrábamos objetos que no sabíamos para qué servían, habitaciones que no reconocíamos y fotos borrosas que no podíamos colocar en un contexto. A veces escuchábamos voces susurrantes que venían de los rincones oscuros, murmullos incomprensibles que aumentaban la sensación de pérdida y desorientación. Intentamos salir, pero el pueblo parecía un laberinto. Los caminos cambiaban, las calles se doblaban sobre sí mismas y la puerta principal de la casa ya no estaba donde la habíamos dejado. Desesperados, intentamos buscar ayuda, pero nadie parecía recordarnos ni siquiera un instante antes de nuestra llegada. Era como si hubiéramos dejado de existir fuera de esa casa. A medida que el segundo día se desvanecía, comprendimos que estábamos atrapados en un lugar donde el tiempo y la memoria se retorcían y destruían, y que la única forma de seguir siendo quienes éramos era encontrar la manera de escapar antes de que el olvido nos consumiera por completo. Cada momento se volvió una lucha contra la oscuridad que invadía nuestra mente, una batalla silenciosa por no perder lo que quedaba de nosotros mismos. La casa rural de Lugo no era un refugio, sino una trampa invisible donde los huéspedes olvidaban quiénes eran después del segundo día. Si te gustan estas historias y quieres más contenido escalofriante, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo, y dejar tu like para apoyar nuestro trabajo. Cuéntanos en los comentarios cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu experiencia puede ser la próxima que contemos. Historia 2. En el hostal de Arizona, nadie recordaba haberme hecho el check-in. Cuando llegué al hostal en Arizona, pensé que sería un lugar sencillo para descansar una noche antes de continuar mi viaje por el desierto. La construcción era antigua, con paredes de adobe y ventanas que parecían haber visto demasiados soles ardientes. La recepción estaba a medio iluminar, y una mujer mayor, con ojos cansados pero atentos, me recibió sin mucho entusiasmo. Le di mi nombre, mostré la reserva y pagué la noche, pero cuando pregunté por la llave, ella me miró con una expresión extraña, como si no entendiera de qué le hablaba. Insistí, y entonces, para mi sorpresa, me dijo que no había ningún registro con mi nombre, que nadie había hecho el check-in para esa fecha y que el sistema no mostraba ninguna reserva a mi nombre. Sin embargo, yo tenía el comprobante en mi teléfono, con el número de confirmación y todo. El ambiente en la recepción se volvió tenso, casi frío.
Le pedí entonces que revisara las cámaras de seguridad para mostrarle mi llegada, pero con una sonrisa débil, la mujer negó con la cabeza y afirmó que las cámaras no estaban funcionando desde hacía meses. Un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación finalmente me la dieron sin muchas preguntas, y el pasillo hasta llegar a ella parecía interminable, con luces parpadeantes y un olor a humedad que hacía que cada paso fuera incómodo. Al entrar, el cuarto estaba polvoriento, las sábanas limpias pero con un aroma extraño, como a algo viejo y olvidado. La ventana daba a un patio interno donde se escuchaba el constante goteo de una tubería rota, y a lo lejos, el sonido lejano de una radio antigua que nadie parecía encender. Durante la noche, los ruidos extraños aumentaron. Escuchaba pasos en el pasillo, pero cuando asomaba la cabeza, no había nadie. Las sombras parecían moverse en los rincones y el aire se sentía denso, casi imposible de respirar con tranquilidad. Intenté comunicarme con la recepción, pero no respondían, como si todo el hostal estuviera vacío, aunque la televisión de la sala común estaba encendida con un canal estático. Al día siguiente, bajé a preguntar nuevamente por mi registro, pero la mujer había desaparecido. Los pocos empleados que encontré no me reconocían, y sus respuestas eran evasivas, como si no quisieran hablar del tema. Salí a buscar al dueño, alguien que pudiera aclarar lo que estaba pasando, pero nadie sabía nada, y los huéspedes parecían tan perdidos como yo, o peor aún, ni siquiera estaban allí. Empecé a sentir que estaba atrapado en un lugar donde el tiempo y la realidad se desdibujaban. Las calles que rodeaban el hostal parecían distintas, como si el mapa que había consultado no coincidiera con lo que veía frente a mis ojos. El cielo parecía teñido con una luz apagada, y la gente evitaba mirarme a los ojos. Cada intento por salir se veía frustrado por caminos que cambiaban o se cerraban repentinamente. Esa noche, en la oscuridad de mi habitación, sentí una presencia. Al principio, pensé que era producto del cansancio, pero luego vi claramente una figura que se deslizaba por la pared, un ser sin rostro que susurraba palabras incomprensibles. Quise huir, pero mis piernas no respondían. La figura se acercó lentamente, y en ese momento supe que no estaba solo en ese hostal, que había algo más, algo que no quería que me fuera. Intenté levantarme, gritar, pero solo salió un susurro ahogado. En la mañana, desperté en la cama, sin memoria de lo ocurrido durante la noche, con la sensación de haber perdido algo valioso. Al intentar pagar y salir, me informaron que no había registro alguno de mi estancia. Como si nunca hubiese entrado. El hostal de Arizona era un lugar donde las personas llegaban, pero nadie recordaba haberlas recibido. Un lugar donde la realidad se fragmentaba, y uno podía desaparecer sin dejar rastro, atrapado en un limbo sin salida. Aún hoy, mientras escribo esto, siento que esa sombra me sigue, que el hostal no me soltará jamás y que, quizás, ya no soy más que un huésped invisible en un lugar que existe entre el tiempo y el olvido. Si te gustan estas historias y quieres más contenido escalofriante, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo, y dejar tu like para apoyar nuestro trabajo. Cuéntanos en los comentarios cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu experiencia puede ser la próxima que contemos. Historia 3: el cuarto que solo podía usarse una noche en un hotel de Mérida. Llegué a Mérida cansado después de un largo viaje. El calor húmedo de la ciudad me recibió como un abrazo pesado que no podía soltar. Encontré un hotel modesto en una calle poco transitada, con una fachada antigua y ventanas que dejaban entrever cortinas raídas. La recepción estaba atendida por un hombre de mirada seria que me entregó una llave sin hacer muchas preguntas. Me indicó el cuarto número 13, advirtiéndome con voz baja que solo podía usarlo una noche, que prolongar la estadía no era posible. Pensé que era una broma, o alguna superstición local, pero la forma en que me lo dijo me hizo sentir que había algo más. Al entrar, la habitación parecía congelada en el tiempo. Las paredes, cubiertas de papel tapiz descolorido, mostraban manchas que parecían sombras. La cama era grande, pero con sábanas que no terminaban de ser blancas, más bien amarillentas, y un aroma a humedad mezclado con un perfume antiguo que no pude identificar. La ventana daba a un patio interior donde la luz apenas entraba, y un silencio profundo envolvía todo. Durante la primera noche, algo me despertó antes del amanecer. Un sonido sutil, casi un suspiro, como si la habitación misma respirara. Miré a mi alrededor y vi que las sombras se movían de forma extraña,
proyectando figuras que no correspondían a los muebles ni a los objetos. Intenté apagar la luz, pero el interruptor no respondía, como si la habitación se negara a dejarme en la oscuridad total. A partir de ese momento, la atmósfera se volvió opresiva. Sentí presencias invisibles que recorrían las paredes, y la sensación de ser observado se intensificó. Intenté salir al día siguiente para no quedarme más tiempo, pero cuando fui a pagar y pedir otra noche, el recepcionista me informó con una sonrisa inquietante que eso no era posible, que la habitación estaba reservada solo para quienes necesitaban un descanso breve, y que nadie se quedaba más de una noche sin consecuencias. No entendí bien a qué se refería, pero algo en sus ojos me hizo callar. Decidí ignorar la advertencia, pensando que era una forma de mantener el misterio del hotel. Sin embargo, al intentar quedarme una segunda noche, la puerta del cuarto estaba cerrada con un candado oxidado. En la puerta colgaba una nota escrita con una caligrafía temblorosa: no permanezcas más de una noche. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad, y esa noche escuché golpes que venían del otro lado de la puerta, como si alguien o algo quisiera salir o entrar desesperadamente. Al día siguiente, pregunté en la recepción qué sucedía con la habitación, pero todos negaron cualquier irregularidad. Un anciano que parecía parte del hotel me dijo en voz baja que ese cuarto estaba maldito, que los que intentaban quedarse más tiempo sufrían consecuencias terribles. Historias de huéspedes que desaparecían o que regresaban transformados, con miradas vacías y voces apagadas, circulaban en murmullos entre el personal. Intrigado y temeroso, decidí buscar registros antiguos sobre el hotel. Encontré que la habitación 13 había sido escenario de tragedias, un huésped que murió de forma misteriosa, otro que enloqueció y desapareció sin dejar rastro, y varios relatos de fenómenos extraños en ese lugar. Comprendí que la advertencia no era una superstición sino una protección para quienes pasaban por allí. La noche antes de partir, decidí dormir una vez más en esa habitación, enfrentando el miedo que me atenazaba. Durante esas horas, las sombras parecían cobrar vida. Susurraban mi nombre y contaban historias de dolor y arrepentimiento. Sentí que algo invisible intentaba atraparme, que el cuarto no quería dejarme ir. Al amanecer, logré abrir la puerta y salir corriendo del hotel, con el corazón desbocado y la sensación de haber escapado de algo peor que la muerte misma. Desde entonces, evito lugares con historias como esa, pero el recuerdo de esa habitación sigue presente. Un recordatorio de que hay lugares que solo pueden usarse una noche, porque prolongar la estancia significa perderse para siempre en la oscuridad que habita en sus paredes. Si te gustan estas historias y quieres más contenido escalofriante, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo, y dejar tu like para apoyar nuestro trabajo. Cuéntanos en los comentarios cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu experiencia puede ser la próxima que contemos. Historia 4. La maleta olvidada en el armario tenía ropa, de mi talla exacta en San Sebastián. Llegué a San Sebastián buscando desconectar del mundo, atraído por su costa y su aire melancólico que parecía susurrar secretos antiguos. El apartamento donde me hospedé estaba en un edificio viejo, de esos que conservan el olor a madera y humedad mezclados con la brisa marina. Al entrar, todo parecía ordenado, limpio, aunque con un silencio extraño que llenaba cada rincón. Mientras acomodaba mis cosas, decidí revisar el armario para colgar mi abrigo. Fue entonces cuando la vi, una maleta negra, vieja, cubierta de polvo y con un candado oxidado. No había señales de quien la había dejado allí ni ninguna nota que explicara su presencia. La curiosidad pudo más que el recelo, y con cuidado, forzando el candado, la abrí. Dentro había ropa perfectamente doblada, y para mi sorpresa, todas las prendas eran de mi talla exacta. No era solo la ropa, encontré también objetos personales, una cartera vacía, un reloj detenido y una carta escrita a mano con mi nombre en la portada. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién había dejado esa maleta y cómo sabía mi talla? Abrí la carta con manos temblorosas y comencé a leer. Las palabras estaban llenas de desesperación, hablaban de una presencia que seguía al autor, de un destino sellado en ese apartamento y una advertencia clara: no abrir la maleta ni intentar quedarse más tiempo. Sentí que algo en la habitación se tensaba, como si el aire mismo se volviera más denso y pesado. A partir de ese momento, la atmósfera cambió. Las luces parpadeaban, sombras fugaces cruzaban las paredes y un susurro apenas audible llenaba el silencio.
Intenté dejar la maleta donde estaba, pero cada vez que giraba la cabeza, parecía moverse ligeramente, como si quisiera ser abierta otra vez. La ropa, a pesar de parecer inofensiva, desprendía un olor a humedad mezclado con algo metálico, como sangre vieja. A cada prenda que tocaba, sentía una conexión extraña, como si esas piezas de tela guardaran fragmentos de vidas que no me pertenecían pero que intentaban unirse a la mía. Durante las noches, soñaba con un hombre desconocido que vestía esa misma ropa. En los sueños, él recorría calles oscuras de San Sebastián, perseguido por figuras invisibles que lo llamaban por mi nombre. Su rostro era una mezcla de angustia y resignación. Me despertaba sudando, con la sensación de que algo de esa maleta intentaba poseerme o advertirme. Decidí entonces investigar la historia del apartamento y la maleta. Descubrí que, años atrás, un hombre desapareció misteriosamente después de alquilar ese mismo lugar. Nadie supo explicar qué ocurrió, pero se decía que dejó una maleta con sus pertenencias, y que desde entonces, cualquiera que la encontrara comenzaba a vivir su destino oscuro. Comprendí que yo había llegado demasiado cerca de algo que no debía. La maleta era una especie de puente entre mi realidad y la de aquel desaparecido, una conexión que se manifestaba a través de las prendas que vestía y las sombras que me acechaban. En un último intento por liberarme, decidí dejar la maleta fuera del apartamento, en la calle, bajo la lluvia fría de San Sebastián. Pero esa noche, sentí una presencia junto a mi cama, un susurro que me decía que ya era demasiado tarde, que la maleta no era solo ropa, sino una prisión para almas perdidas que buscaban reemplazo. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo esa maleta abierta, las prendas de mi talla exacta y una sombra que se acerca lentamente, reclamando lo que le pertenece. San Sebastián dejó de ser solo un lugar para mí, se convirtió en la frontera entre lo que soy y lo que puedo llegar a ser, atrapado en un destino tejido por una maleta olvidada en un armario. Historia 5. El sótano del hostal en Carolina del Norte tenía otra escalera que bajaba aún más. El hostal donde me alojé en Carolina del Norte era un edificio antiguo, de esos que parecen tener 1000 historias escondidas en sus paredes de madera y piedra. Desde que llegué, el aire estaba cargado de una humedad densa que hacía que respirar fuera un esfuerzo constante, como si el propio lugar intentara retener algo invisible, algo prohibido. El sótano era un lugar al que pocos huéspedes tenían acceso. La mayoría decía que estaba cerrado por seguridad, pero yo, movido por una mezcla de curiosidad y algo que no supe explicar, conseguí una llave vieja que alguien dejó olvidada en el mostrador. Bajé las escaleras principales, crujientes y empapadas en sombra, hasta llegar a una puerta de hierro oxidado. Al abrirla, me encontré con un espacio frío, oscuro, con paredes cubiertas de musgo y un olor a tierra mojada que penetraba en los pulmones. Pero lo más extraño no era ese sótano, era que, al fondo, había otra escalera, estrecha y casi oculta detrás de un viejo estante de madera podrida. Esta escalera descendía aún más profundo, hacia lo que parecía ser una parte del hostal que nadie conocía. Con una linterna en mano, decidí bajar, y a cada paso el aire se volvía más pesado, más frío, y el silencio más absoluto, roto solo por el eco de mis propios movimientos. Al llegar abajo, el espacio se abrió a un corredor angosto, cuyas paredes tenían grabados extraños, símbolos que no reconocía pero que me provocaban una mezcla de temor y fascinación. El suelo estaba cubierto de polvo y huesos pequeños, y un olor acre, como a quemado, llenaba el ambiente. Avancé con cuidado, sintiendo que no estaba solo. Desde la oscuridad, comenzaron a escucharse gritos lejanos, desgarradores, que parecían venir de lo más profundo. No eran humanos, ni siquiera del todo comprensibles, pero transmitían un dolor tan intenso que me paralizó por un instante. Seguí adelante, tratando de encontrar el origen, hasta que llegué a una puerta sellada con cadenas y clavos oxidados. Los gritos se hicieron más fuertes, más desesperados, como si quien estuviera detrás intentara liberarse o advertirme. El miedo me invadió, pero algo en mí me impulsó a no darme la vuelta. Con esfuerzo, logré abrir la puerta, y lo que vi fue una escena que jamás olvidaré. Un pozo oscuro, sin fondo visible, del que emanaba una neblina oscura que parecía absorber la luz. De dentro, surgían sombras que se retorcían, figuras que parecían atrapadas entre mundos, llorando, suplicando. Comprendí que aquel lugar no era solo un sótano más, sino una puerta hacia un abismo. Un lugar donde las almas perdidas del hostal, y quizás de muchos otros, quedaban atrapadas para siempre.
Intenté cerrar la puerta, pero fue demasiado tarde. Una fuerza invisible me empujó hacia el pozo, y sentí como si me tiraran hacia abajo, hacia esa oscuridad que quería devorarme. Logré agarrarme a la cadena y con un esfuerzo sobrehumano, salí tambaleándome y subí las escaleras tan rápido como pude, sin mirar atrás. Al salir del sótano principal, el aire me pareció más ligero, pero una parte de mí quedó atrapada en ese lugar oscuro, en ese abismo donde nadie debía aventurarse. Desde entonces, el hostal de Carolina del Norte no solo es un lugar para alojarse, sino un umbral a un mundo que no debería existir, con un sótano que guarda una escalera que baja aún más, hacia gritos que vienen del fondo, donde ya no hay mapa ni salida. Historia 6. Me ofrecieron una habitación secreta detrás de la cocina en un hotel de León. El hotel en León donde me hospedé tenía ese aire antiguo que solo tienen los lugares que han sido testigos de demasiadas vidas y secretos. La fachada era modesta, casi sin anuncios, y la entrada se escondía tras unas puertas de madera que chirriaban al abrirse. La recepción era pequeña y estaba decorada con objetos que parecían sacados de otra época. Un reloj de pared detenido, fotografías en sepia y una lámpara que proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Después de hacer mi registro, el recepcionista me miró con una expresión que no supe interpretar y, sin que yo preguntara, me ofreció una habitación especial, una que estaba detrás de la cocina. Un lugar que no figuraba en el registro oficial. Dijo que era más tranquila, privada, ideal para quienes buscaban aislamiento. Sin embargo, me advirtió que la llave era diferente, que no debía contarle a nadie sobre esa habitación y que, sobre todo, no debía salir después de la medianoche. Intrigado y algo desconfiado, acepté. Me condujo por un pasillo estrecho, donde el olor a aceite y especias se mezclaba con el humo de la estufa. Finalmente, llegamos a una puerta oculta tras unas estanterías con utensilios de cocina. La llave encajó perfectamente y al abrir, me encontré en un cuarto pequeño, casi claustrofóbico, con paredes desnudas y una ventana que daba a un muro de ladrillos. La iluminación era tenue, como si la habitación misma quisiera esconderse. Durante la primera noche, el silencio fue absoluto. Pero poco a poco, comenzaron a escucharse ruidos, pasos que parecían acercarse y alejarse, susurros apenas audibles, como conversaciones que intentaban no ser escuchadas. Me asomé a la puerta, pero el pasillo estaba vacío y la cocina en calma, aunque la sensación de ser observado aumentaba. Al día siguiente, pregunté al personal del hotel por la habitación secreta, pero nadie parecía saber de su existencia, ni siquiera el recepcionista que me la había ofrecido. Esto me hizo dudar de mi cordura, pero también aumentó mi curiosidad. Durante las siguientes noches, los fenómenos empeoraron. Las sombras en la habitación parecían moverse por voluntad propia, y una figura oscura apareció repetidamente en la ventana, una silueta sin rostro que me observaba con una intensidad que helaba la sangre. Intenté abandonar la habitación, pero cada vez que intentaba salir, el pasillo que me llevaba a la salida parecía alargarse, deformarse, y terminaba siempre en una pared sin puertas. Me di cuenta entonces de que esa habitación no solo estaba oculta físicamente, sino que también estaba atrapando mi voluntad, confinándome en un espacio donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. Encontré marcas extrañas en las paredes, símbolos que no reconocía pero que parecían escritos con sangre seca. En las noches, la figura sin rostro susurraba mi nombre y me instaba a quedarme, a no intentar escapar. El aire se volvió opresivo, casi insoportable, y mi mente empezó a ceder ante esa presencia que parecía alimentarse de mi miedo y soledad. Una noche, encontré un viejo libro debajo de la cama, con páginas amarillentas y escritos a mano. Relataba la historia de una persona que había vivido en esa habitación, atrapada durante años, observando cómo la realidad se desvanecía a su alrededor mientras una fuerza invisible le impedía salir. Entendí que yo no era el primero ni el único en quedar atrapado allí. La habitación secreta detrás de la cocina en el Hotel de León no era solo un cuarto más, sino una prisión invisible, un lugar maldito que reclamaba a quienes se atrevieran a habitarlo. Al final, logré escapar, aunque no sin pagar un precio. Una parte de mí quedó allí, atrapada para siempre en ese rincón oscuro, vigilada por la silueta sin rostro que aún me persigue en mis sueños y que me susurra, noche tras noche, que regrese, que la habitación me espera. Historia 7. En el Airbnb de Guadalajara, los espejos mostraban lo que pasaría 5 minutos después. Llegué a Guadalajara buscando un lugar tranquilo para trabajar y descansar,
y encontré un Airbnb que parecía perfecto, una casa antigua, de muros gruesos y puertas de madera tallada, ubicada en una calle poco transitada. Al entrar, me llamó la atención la cantidad de espejos que había en cada habitación, algunos grandes y ornamentados, otros pequeños y sencillos, pero todos con un brillo extraño, casi hipnótico. La anfitriona me advirtió que la casa tenía una historia peculiar con los espejos, pero no entró en detalles y me recomendó que los evitara si no quería sobresaltos. Al principio, pensé que era solo una historia para darle misterio al lugar, pero pronto empecé a notar algo inquietante. Cada vez que me reflejaba en los espejos, no veía solo mi imagen presente, sino que por un instante aparecían escenas diferentes, como fragmentos de un futuro cercano. Al principio eran cosas simples, el vaso que iba a caer, un pájaro que se posaba en la ventana, un ruido que ocurriría segundos después. Me sorprendió y empecé a usar los espejos para anticipar pequeños detalles, como una especie de ventaja extraña. Sin embargo, después de unos días, las imágenes en los espejos comenzaron a cambiar, mostrando eventos que aún no habían ocurrido y que eran cada vez más perturbadores. Vi sombras que se acercaban por los pasillos vacíos, escuché susurros que luego se confirmaban, y vi reflejos de personas que no estaban en la casa. En una ocasión, el espejo mostró una escena donde me encontraba solo en la sala, pero detrás de mí, en el reflejo, una figura oscura se acercaba lentamente, aunque al darme vuelta no había nadie. La sensación de ser observado creció hasta volverse insoportable. Intenté cubrir los espejos, pero era como si ellos mismos resistieran, siempre reflejando fragmentos de lo que estaba por venir, como si la casa estuviera atrapada en un ciclo donde el tiempo y la realidad se mezclaban en los cristales. Una noche, al mirar uno de los espejos grandes del pasillo, vi una escena aterradora, yo mismo, tendido en el suelo, con heridas que no podía explicar y una sombra oscura sobre mí. El reloj marcaba 5 minutos después de la hora presente. La habitación estaba vacía cuando me giré, pero un frío intenso me envolvió, y escuché pasos que venían desde lo profundo del pasillo. Sentí que tenía poco tiempo para reaccionar. Me apresuré a salir de la casa, pero las puertas parecían cerrarse solas, y los espejos reflejaban caminos que no existían, abriendo puertas invisibles hacia lugares desconocidos. En esos momentos comprendí que los espejos no solo mostraban el futuro inmediato, sino que también eran portales que podían atraer o atrapar a quien los mirara demasiado tiempo. Los 5 minutos que mostraban no eran una simple coincidencia, sino una advertencia, lo que se veía estaba por suceder y no siempre se podía evitar. En las siguientes noches, los espejos comenzaron a mostrarme cosas que ni siquiera quería imaginar, rostros desfigurados, susurros en idiomas desconocidos y una presencia que parecía crecer en la oscuridad detrás de los cristales. La casa en Guadalajara dejó de ser un refugio para convertirse en una trampa, un lugar donde el tiempo se doblaba y los espejos reflejaban más que simples imágenes, mostraban destinos, advertencias, y a veces, la inevitable llegada de lo desconocido. Cuando finalmente logré salir de ese Airbnb, llevaba conmigo el recuerdo grabado de esos espejos que no solo reflejaban mi imagen, sino que me mostraban lo que pasaría 5 minutos después, una ventana oscura al futuro que nadie debería haber abierto. Si te gustan estas historias y quieres más contenido escalofriante, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo, y dejar tu like para apoyar nuestro trabajo. Cuéntanos en los comentarios cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu experiencia puede ser la próxima que contemos. Historia 8 del huésped invisible que reservaba cada semana el mismo cuarto en Monterrey. En Monterrey, hay un pequeño hotel en una calle poco transitada, un lugar que parece detenido en el tiempo, con paredes que guardan secretos y pasillos que susurran historias olvidadas. Desde hace meses, en la recepción se ha registrado una reserva recurrente para la habitación número 7, un cuarto que siempre está cerrado y que, curiosamente, nunca ha sido ocupado de manera visible. Cada semana, sin falta, alguien realiza la reserva con un nombre desconocido y un pago que llega puntual, pero nadie lo ha visto llegar ni salir. Los empleados del hotel hablan en voz baja, intrigados y a la vez inquietos, porque a pesar de la constante reserva, la habitación permanece cerrada, y ninguna cámara de seguridad registra movimiento en el pasillo que lleva a esa puerta. Empecé a trabajar como recepcionista y pronto noté detalles extraños. La habitación 7 no aparecía en los planos oficiales del hotel, y las llaves que me entregaban para ella eran diferentes, más antiguas, con un diseño desgastado y un tacto frío.
Al principio pensé que se trataba de una broma o un error del sistema, pero los cobros bancarios y la documentación eran reales, y el dinero provenía de una cuenta que nadie conocía. La curiosidad me llevó a investigar más a fondo. Una noche, decidí esperar hasta que el supuesto huésped invisible llegara. Me oculté detrás del mostrador con la esperanza de verlo entrar o salir, pero el pasillo donde está la habitación permaneció en completa oscuridad y silencio. Entonces escuché un susurro casi imperceptible, como si el aire mismo estuviera hablando, y sentí una presencia helada que recorrió todo mi cuerpo. Al acercarme a la puerta de la habitación 7, noté que la cerradura tenía un frío antinatural, como si un espíritu la protegiera. Toqué la puerta y, para mi sorpresa, se abrió lentamente, revelando un cuarto vacío, pero con un aire cargado, como si alguien estuviera allí sin ser visto. El cuarto tenía una cama perfectamente hecha, pero sin señales de uso. Un espejo en la pared reflejaba la habitación, pero no me devolvía mi imagen. Intenté llamar, pero mi voz no parecía llegar a ningún lado. Durante las siguientes semanas, empecé a notar fenómenos extraños, objetos que se movían solos, susurros que nadie más escuchaba y sombras que aparecían y desaparecían en el cuarto 7. Un día, encontré un diario antiguo escondido debajo del colchón. En sus páginas amarillentas, el autor relataba cómo había sido huésped de ese mismo cuarto hacía décadas y cómo había quedado atrapado en un limbo invisible, condenado a ocupar la habitación sin poder salir ni ser visto por el mundo exterior. Comprendí entonces que el huésped invisible no era una persona común, sino un espíritu atrapado en ese lugar, manteniendo la reserva para conservar su espacio en un mundo que ya no le pertenecía. La habitación 7 se convirtió en un umbral entre la vida y la muerte, un espacio que existía pero que nadie podía habitar, salvo ese huésped que reservaba semana tras semana, eternamente atrapado, invisible para todos, pero presente en cada rincón oscuro de ese hotel en Monterrey. A veces, en las noches silenciosas, puedo jurar que escucho una respiración cerca de la puerta, un suspiro que recuerda que hay presencias que no necesitan cuerpo para ser reales, y que, a veces, las reservas no se hacen para alojar a vivos, sino para retener a aquellos que el tiempo olvidó. Historia 9. Alguien me observaba desde el respiradero del baño en Los Ángeles. Al llegar a Los Ángeles, alquilé un pequeño apartamento en un barrio antiguo, lejos del bullicio del centro, buscando un lugar donde pudiera concentrarme y escribir. El edificio tenía esa arquitectura desgastada por los años, con paredes de ladrillo y ventanas que apenas dejaban pasar la luz. Lo que más me llamó la atención fue el baño, pequeño, con azulejos desconchados y un respiradero antiguo colocado alto en la pared, cerca del techo. Al principio no le di importancia, pero pronto empecé a sentir que algo no estaba bien. Cada vez que entraba al baño, tenía la sensación de ser observado. Miraba hacia el respiradero y sentía que había ojos que me escrutaban desde esa oscuridad interior. Una noche, después de la ducha, vi una sombra moviéndose detrás de la rejilla metálica. No podía distinguir ninguna forma clara, solo un contorno oscuro que se escondía con rapidez cuando encendía la luz. Intenté racionalizarlo, pensando que sería solo un juego de luces o algún reflejo, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Los días siguientes, esa presencia invisible se volvió más palpable. Escuchaba respiraciones suaves, casi imperceptibles, que provenían del respiradero. A veces, al lavarme las manos, sentía una corriente fría subir por mis brazos, como si alguien estuviera alcanzándome desde detrás de esa pared. Intenté tapar el respiradero con una toalla y cinta adhesiva, pero al despertar la siguiente mañana, todo estaba igual que antes, como si nada hubiese cambiado. Una noche, el miedo me paralizó cuando escuché un golpeteo rítmico proveniente del respiradero, como si alguien quisiera llamar mi atención o comunicarse conmigo. Me acerqué temblando y, al mirar fijamente, pude distinguir una sombra que se movía lentamente detrás de la rejilla, una figura sin rostro, sin ojos, que parecía mirarme fijamente. Mi corazón se aceleró, y supe que no podía quedarme allí. Decidí irme esa misma noche, pero al intentar salir del apartamento, todas las puertas y ventanas parecían cerrarse solas, y los pasillos del edificio se transformaban en un laberinto que me impedía encontrar la salida. Durante horas, caminé por esos corredores infinitos, con la figura del respiradero siguiéndome, observándome desde la distancia, siempre presente, siempre silenciosa. En un momento, escuché susurros en un idioma que no entendía, palabras que parecían advertencias o maldiciones.
Sentí que esa presencia no solo me observaba, sino que quería atraparme, absorberme, hacerme parte de su mundo oscuro y oculto tras esa rejilla oxidada. Logré escapar al amanecer, dejando atrás el apartamento, pero la sensación de ser observado no se disipó. Cada vez que cierro los ojos, veo esa sombra sin rostro mirándome desde el respiradero, susurrando promesas que no quiero escuchar. El respiradero del baño en ese viejo edificio de Los Ángeles no era solo una simple ventilación. Era una puerta, un ojo en la oscuridad que me eligió para observarme, acecharme y recordarme que hay lugares donde no estamos solos, aunque no podamos verlo. Historia 10. Me quedé atrapado entre dos pisos en el ascensor de un hotel en Madrid. Era una noche fría y lluviosa en Madrid cuando llegué al hotel. La recepción, iluminada tenuemente por lámparas de estilo antiguo, parecía tranquila, casi vacía. Tras registrarme, pedí indicaciones para llegar a mi habitación, y la recepcionista me indicó que el ascensor sería el camino más rápido. Entré en la pequeña cabina de metal con espejos desgastados, pulsé el botón del 5.º piso y el ascensor comenzó a moverse lentamente. De repente, se detuvo abruptamente entre dos pisos. Las luces parpadearon y se apagaron por un instante, dejándome en completa oscuridad. Sentí un frío que calaba hasta los huesos, y el silencio se volvió ensordecedor. Pulsé el botón de emergencia, pero no hubo respuesta. Traté de abrir las puertas, pero estaban firmemente bloqueadas. Intenté mantener la calma, pero el aire en la cabina se sentía pesado, como si algo invisible me rodeara. Después de minutos que parecían horas, escuché una voz susurrante que venía desde la oscuridad, una voz que no podía identificar, pero que repetía mi nombre con un tono tan profundo que me erizó la piel. Miré a los espejos y vi reflejos que no eran míos, figuras borrosas que se desvanecían al instante, sombras que parecían danzar justo fuera de mi alcance. La temperatura siguió bajando, y sentí como si el ascensor se convirtiera en una prisión entre mundos. Comencé a oír murmullos, risas lejanas que se mezclaban con suspiros y lamentos. En un momento, una mano helada rozó mi hombro, pero cuando giré, no había nadie. El pánico se apoderó de mí, y mi mente comenzó a divagar entre recuerdos y miedo. Recordé que no era la primera vez que escuchaba historias de ese hotel, huéspedes que desaparecían sin dejar rastro, voces que se escuchaban en los pasillos vacíos, presencias que acechaban a quienes se quedaban después de la medianoche. Intenté gritar, pero solo salió un susurro ahogado. Entonces, la cabina comenzó a moverse, pero no hacia arriba ni hacia abajo, sino hacia un lugar que no podía comprender. Las paredes parecían dilatarse, y el tiempo se volvió relativo. Escuché a otro pasajero hablar dentro del ascensor, pero no lo veía, solo escuchaba sus palabras llenas de desesperación y súplicas. No sabía si estaba vivo o muerto, si era un reflejo de mi mente o una presencia real. De repente, el ascensor se detuvo de nuevo, esta vez frente a una puerta que no aparecía en ningún plano del hotel. Se abrió lentamente, y un pasillo oscuro y frío se extendía frente a mí, iluminado apenas por una luz tenue que parecía provenir de ninguna parte. Sentí que debía salir, pero algo me retenía, una fuerza invisible que me susurraba que no me fuera, que el ascensor era ahora mi hogar, mi cárcel, un espacio entre realidades donde el tiempo y el espacio no tenían sentido. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logré salir del ascensor y correr por el pasillo hasta encontrar las escaleras. Cuando llegué a la recepción, el reloj marcaba la misma hora en que había entrado, como si nada hubiera pasado, aunque yo sabía que había vivido algo que trascendía el tiempo. Desde entonces, evito ese hotel, pero sé que no soy el único que quedó atrapado entre dos pisos, en ese ascensor que no solo transporta cuerpos, sino también almas perdidas que hablan desde la oscuridad de un cubículo cerrado. Si te gustan estas historias y quieres más contenido escalofriante, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo, y dejar tu like para apoyar nuestro trabajo. Cuéntanos en los comentarios cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu experiencia puede ser la próxima que contemos.